Frederick Anthony Jackson, nacido el 2 de octubre de 1956, es un cantante estadounidense. Originario de Nueva York, Jackson comenzó su carrera musical profesional a finales de la década de 1970 con la banda de funk de California Mystic Merlin. Entre sus conocidos éxitos de R&B, soul se encuentran Rock Me Tonight, For All Time's Sake, 1985, Have You Ever Loved Somebody, 1986, Jam Tonight, 1986, Do Me Again, 1990, y Tú Eres Mi Señora, 1985. Contribuyó a la banda sonora de la película de 1989, Todos los perros van al cielo con el dúo producido por Michael Lloyd, Love Survives, junto a Irene Cara. También apareció en la película King of New York. Nacido en la sección de Harlem de la ciudad de Nueva York, Jackson se formó como cantante de gospel desde una edad temprana, cantando en la iglesia bautista White Rock de Harlem. Allí conoció a Paul Lawrence, quien más tarde se convertiría en su productor discográfico y socio compositor. Después de terminar la escuela, Jackson se unió al grupo LJE, Lawrence Jones Ensemble, de Lawrence y tocó en la escena de clubes nocturnos de Nueva York. A finales de la década de 1970, Jackson se mudó a la costa oeste y cantó con la banda Mystic Merlin, con la que lanzó 3 álbumes de estudio, 1980 a 1982, pero pronto regresó a Nueva York para trabajar con Lawrence en Ush Productions. Jackson cantó en grabaciones de demostración de las composiciones de Lawrence y también sirvió como corista de Melba Moore después de que ella vio actuar en su club nocturno en 1981. En 1984, Jackson consiguió un contrato de grabación con Capitol Records y lanzó su álbum debut, Rock Me Tonight, en 1985. La canción principal escrita por Lawrence irrumpió en las listas de R&B, pasó 6 semanas en el número 1 y convirtió a Jackson en un éxito instantáneo en la radio urbana contemporánea. You Are My Lady le dio un segundo éxito consecutivo en las listas de R&B, y también demostró ser su sencillo con las listas más altas en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 12. Con I'll Never Love You Like You Do y Love Is Just a Touch Away, también alcanzaron el top 10 de R&B. Rock Me Tonight encabezó la lista de álbumes de R&B y obtuvo platino. Jackson publicó la continuación Just Like the First Time, 1986, inmediatamente después de un dueto número 1 de R&B con Melba Moore, A Little Bit More, de su álbum A Lot of Love. Otro vendedor de platino, Just Like the First Time continuó el dominio de Jackson en las listas de sencillos de R&B. Tasty Love, Have You Ever Loved Somebody y Jam Tonight alcanzaron el número 1, mientras que I Don't Want to Lose Your Love alcanzó el número 2. El ritmo del éxito de Jackson se desaceleró con el lanzamiento en 1988 de Don't Let Love Slip Away, que, no obstante, contó con otros 2 éxitos de las listas de R&B en Hey Lover y Nice and Slow. La canción principal de Do Me Again de 1990 y Love Me Down duplicó esa hazaña, y Main Course apenas se perdió, alcanzando el puesto número 2. Aún así, las posiciones anteriores de Jackson en los tramos inferiores del Billboard Hot 100 habían durado mucho tiempo. Ya desapareció, y algunos críticos acusó de que sus álbumes se estaban volviendo demasiado parecidos entre sí. Jackson apareció como cantante de salón en el episodio de 1989 de The Golden Girls, To Rode Together, y le cantó la canción de Disney, It's a Small World, a Sofía.
También en 1989, Jackson cantó el dueto Love Survives con Irene Cara para la banda sonora de la película All Dogs Go to Heaven. Buscando un nuevo comienzo, Jackson se separó de Capitol EMI a finales de 1993 y firmó con RCA BMG Records. Su debut discográfico, Here It Is, apareció al año siguiente, con rendimientos comerciales disminuidos. Después de un álbum navideño, Jackson se separó de RCA y grabó Private Party para el sello más pequeño Street Life de Scotti Brothers Records en 1995. Siguieron varios años de silencio, hasta que Orpheus publicó Life After 30 a finales de 1999. En 2000 siguió el lanzamiento igualmente discreto Live in Concert. Después de regresar a las listas con It's Your Move en febrero de 2004, Markland Entertainment, Jackson lanzó su 10º álbum de estudio, Transitions, en septiembre de 2006 en el sello discográfico Orpheus Music. A finales de 2010, Jackson lanzó un nuevo álbum en el sello Entertainment One Music, titulado For You, y producido por el exitoso compositor Barry Eastman. El álbum incluía el sencillo I Don't Wanna Go. El 26 de agosto de 2014, Jackson lanzó el sencillo Love y Satisfaction, escrito por Dustin, Dub, Bowie, Gregory Bowman, Cameron Corbett, Bertram Ford Jr. y Selassie, The African Kid, y lanzado por la compañía de entretenimiento Climax Entertainment. El sencillo recibió algunas críticas positivas y difusión, y le permitió a Jackson reintroducirse mientras realizaba una gira internacional en apoyo del lanzamiento, así como aparecer con los artistas Jeffrey Osborne, Peabo Bryson, Melba Moore y Stephanie Mills en varias presentaciones y festivales. A finales de 2016, Jackson anunció que estaba grabando un nuevo álbum y que se lanzaría un nuevo sencillo a principios del año siguiente para marcar su verdadero regreso al estudio de grabación, y el 1 de mayo de 2017, se lanzó el sencillo principal, One Night, de su próximo álbum. El álbum Love Signal se lanzó a través de Climax y alcanzó el número 1 en la lista Indie Soul de radio por Internet asociada con Internet Broadcasters Alliance el 12 de junio de 2017, mientras que se ubicó en el top 50 de las listas independientes de R&B, Smooth Jazz y Soul en los Estados Unidos y Europa. En enero de 2018, Jackson apareció en la portada de STS Entertainment and Fashion Magazine. Actuó en Alban, GA, el 21 de abril de 2018, en un festival de música soul junto con los 69 Chicos y varios otros artistas. En agosto de 2019, se anunció que Jackson actuaría a finales de ese mes como acto principal del 37º Festival Mundial Africano Anual, organizado por el Museo Charles H. Wright de Historia Afroamericana. En 2019, Jackson lanzó el sencillo A Million Ways.